corazón pueda abrirse a tu palabra, Señor, y pueda ser lleno de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén y amén. Pues cuando vemos estos pasajes de Pablo, fíjese que él habla de que los corazones sean alentados. Cuando él se refiere al corazón, específicamente se está refiriendo a todo el ser del hombre, porque el corazón es el motor que hace que el hombre pueda vivir. Entonces dice Pablo, sí, que él desea que los corazones de los hombres sean alentados, pero también dice este pasaje, y unidos en amor. Usted sabe que lo que de alguna manera nos une aquí, hermano, cada vez que nos reunimos a buscar de Dios, no son precisamente ni los cánticos, ni los dones, ni lo que aquí podamos hacer, sino el amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros y que de alguna manera necesita ese amor llevarnos hacia la unidad. Y en esa unidad, el apóstol Pablo dice que él espera que podamos alcanzar a tener esa seguridad, esa plena seguridad, dice, de poder comprender. Fíjese que hay palabras que nosotros las leemos tan fácil, ¿verdad? Pero tal vez porque no son palabras de nuestra época. Pero fíjese que cuando Pablo nos habla aquí de tener la plena seguridad, era algo que en la época de Pablo era una expresión que denotaba, démonos prisa, todo está listo, todo está preparado. Y eso lo aplicaban a las embarcaciones. Dice que cuando ellos preparaban las embarcaciones y tenían la plena seguridad que todo estaba en orden, ellos podían meterle a los motores, ¿verdad?, para que agarrara viada la embarcación. Entonces, tener la plena seguridad es algo que nos habla de avanzar. Miren, nosotros como cristianos tenemos que avanzar en las cosas del Señor y no quedarnos estancados, ¿verdad? Entonces dice Pablo que quiere que avancemos con plena seguridad a la comprensión ¿de qué? De un verdadero conocimiento en el misterio de Dios. Cuando dice el misterio de Dios, está hablando, es decir, Cristo, porque está hablando del misterio que era la iglesia. En esa época era un misterio la iglesia. Ellos no sabían para quién habían estado esperando todas las promesas. Pero Pablo dice que podamos tener la plena seguridad del conocimiento y comprensión de ese misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Mire, en Cristo hay tesoros, eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Hay tesoros, pero el que yo me quiero referir esta mañana no es tanto al conocimiento, sino a esos tesoros de sabiduría. Y yo le he puesto a la enseñanza esta tarde, viviendo como sabios. Hermano, porque de alguna manera nosotros tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, la palabra del Señor. Este libro no es un libro para que nosotros podamos decir, bueno, les voy a profetizar para el futuro. No, la palabra profética significa que en este libro ya está contenida toda la palabra que en el pasado se habló referente a nosotros. Y aquí está incluida. Mire, hoy se hablan de tantas cosas que se les debería de dar prioridad. Pero, como decía Sonia hace unos minutos, ¿verdad?, que ya los judíos están preparando hacer el tercer templo en Jerusalén y todo está listo y preparado. Pero a la larga, ¿de qué nos serviría a nosotros conocer que ya el templo está listo?
Si a nosotros el templo que se espera sea construido en Jerusalén, definitivamente de nada nos va a beneficiar, porque de alguna manera ese templo ni siquiera va a glorificar a Dios. Es un templo que lamentablemente, yo les he explicado en otras oportunidades, es un templo donde viene a sentarse el anticristo. Entonces, de alguna manera, cuando ese templo llegue a ser edificado, nosotros ya no lo veremos. Eso espero. Pero lo que sí es importante, que mientras ese templo se construye, nosotros podamos vivir nuestras vidas como sabios. Y por eso yo esta tarde le quiero que nosotros prestemos un poco atención a lo que es vivir como sabios, porque ¿cuál es lo opuesto de la sabiduría? La necedad. Entonces, Proverbios 23:9 nos dice, no hables a oídos del necio. ¿Por qué no hay que hablarle al necio? Porque dice que despreciará la sabiduría de tus palabras. Mire, usted puede traerle una muy magnífica revelación a un necio y él solo va a despreciar lo que usted le está diciendo. Entonces dice aquí el sabio Salomón, y son palabras de un sabio, ¿verdad? No le hablen al necio, porque solamente va a despreciar tus palabras. Entonces, vemos que la necedad se opone a la sabiduría. Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Mira, hermano, fíjese que escuchar consejo es de sabios, dice, pero ¿qué consejo vamos a escuchar? Acuérdese que cada vez que hablamos de sabiduría, nosotros tenemos que estar percibidos que hay diferentes tipos de sabiduría. Y la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría especial, es la cual nosotros deberíamos de anhelar. Pero hoy en día, la sabiduría que se busca aquí en la tierra es una sabiduría que de alguna manera la ha aprovechado la filosofía y la psicología, tratando de alguna manera de sustituir la Biblia. Hermano, en esta Biblia nosotros tenemos, mire, la palabra de Dios. Mire, que hay tesoros de sabiduría y conocimiento que hacemos bien a prestarles atención. Fíjese que el necio dice que en su propia opinión el camino es recto. Y aunque usted venga a decirle, no, el camino está torcido, él no lo va a aceptar. Pero al final dice que el camino que al hombre le parece recto, viene a ser un camino de muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado en todos esos asuntos. Entonces, para continuar con lo que yo quiero esta tarde trasladarle, le voy a hacer algunas preguntas. Y por supuesto que no le voy a pedir que me muestre el test. Pero la primera pregunta que yo quiero hacerle esta tarde no sale de mi conocimiento, sino sale de la misma palabra del Señor. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, dice aquí que si hay algún sabio entre nosotros, demuéstrelo. ¿Cómo lo va a demostrar? No nos lo va a demostrar con que nos pongamos a hacerle una serie de preguntas y nos conteste con la mayor rapidez y decir, bueno, qué sabio es el hermano o la hermana, ¿verdad? No, dice, si hay alguno que verdaderamente es sabio, que lo demuestre pues. Pero ¿cómo lo va a demostrar? Con su conducta, con su manera de vivir, con las obras de su vida. Entonces dice, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad
que da la sabiduría. Mire, hermano, o sea que la sabiduría nos lleva a la humildad. Porque muchas veces, hermano, hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan porque se creen sabios. Mientras que el sabio dice que se queda callado, ¿verdad? Escuchando tantas palabras que dicen. Estos a la larga no llegan a nada. Pero de alguna manera nosotros tenemos que aprender que la sabiduría que viene de Dios nos va a llevar a un lugar. Nos va a llevar a la humildad. A que nosotros no pretendamos, hermano, a sentirnos mejores que cualquier otro. Porque realmente nosotros somos hijos de Dios, que por misericordia Él ha derramado este conocimiento sobre nosotros y es para gloria de Él, no para nuestra. Decía uno de los versos que leíamos hace 8 días, ¿verdad? Que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces nosotros, si por la bondad de Dios Él ha depositado en nosotros palabra de sabiduría, ¿cómo debemos conducirnos? Con humildad. Y en nuestra vida demostrar lo que realmente hay una sabiduría que viene de lo alto en nuestra vida. Porque fíjese que la sabiduría que el mundo tiene hoy, de alguna manera, fue derramada hará unos 6,000 años. ¿Y en dónde? En el mismo huerto del Edén. Es la primer persona sabia. ¿Quién cree que fue? Una mujer. Porque la primera mujer que fue derramada la sabiduría fue Eva. Cuando el enemigo la engañó y le dijo, mira, yo tengo una sabiduría que si tú la conocieras, serías igual que Dios. Dijo, quiero probarla. Y cuando ella la probó, le dijo al esposo. Entonces, ¿quién probó primero esa sabiduría? La mujer, ¿verdad? Entonces, la primer mujer sabia fue Eva. Pero fíjese que también hubieron hombres que se creyeron sabios, hermano, y con tristeza lo digo, ¿verdad? Porque de alguna manera el no prestar atención a la sabiduría de Dios nos lleva a la necedad. Y fíjese que en una oportunidad, un hombre que sabemos que es el padre de la fe, Abraham, en su propia sabiduría, él pensó que era mejor descender a Egipto, porque estaban pasando por una época de calamidad. Y al descender a Egipto, ¿sabe qué encontró? Encontró a Agar. Y Agar fue la sierva con la que finalmente tuvo un hijo. Y el producto de esa falta de sabiduría ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Porque hoy podemos ver en el Medio Oriente los conflictos que hay entre árabes y judíos. Los árabes son los descendientes de Ismael. Y los judíos eran los descendientes de la promesa, Isaac. ¿Y por qué se da hasta el día de hoy ese conflicto? Por una decisión poco sabia. Entonces, el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia, de alguna manera, nos debería hacer sabios, ¿verdad? Pero muchas veces, a pesar de que venimos a la iglesia, al tomar ciertas decisiones, no le pedimos a Dios esa sabiduría que necesitamos para determinadas situaciones, como le digo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender. Mire, bueno, le podría poner muchos ejemplos, pero cuando el hombre quiere usar la sabiduría que existe en el mundo, pero deja a un lado a Dios, ¿qué sucede? Vienen a confusión. Es lo que sucedió con los hombres cuando empezaron a edificar esa torre de Babel. Dijeron, vamos, el conocimiento viene de arriba, vamos y edifiquemos una torre para alcanzar esa sabiduría. Pero ¿a dónde llegaron? A confundirse. Terminaron en confusión. Entonces tenemos de que venir al Señor y decirles, Padre, nosotros queremos realmente gozar de esa sabiduría que solamente tú tienes. Y hablándonos de esa sabiduría, Santiago nos dice en el verso 14, si tenéis envidias amargas
Otras versiones dice celos, ¿verdad? Y rivalidades en el corazón. Dejad de presumir y de faltar a la verdad. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, está diciendo, pues, ¿cómo es que estás diciendo que tú eres sabio? Si en tu corazón todavía hay envidias, en tu corazón todavía hay celos amargos, en tu corazón hay rivalidades. Entonces dice Santiago, deja de presumir y faltar a la verdad. En otras palabras, le está diciendo, no seas mentiroso, ¿verdad? Entonces, se da cuenta usted cómo es de importante. Por eso Santiago nos decía, ¿verdad?, que si alguien se cree sabio, que lo demuestre en su forma de vivir. Pero si uno va a decir, no, si yo soy sabio, yo predico en la iglesia, pero ¿cómo es mi forma de vivir? ¿Será que mi forma de vivir es con rivalidades, con envidias, con celos? Mire, hermano, y es que tan terrible, ¿verdad?, lo que sucede con las rivalidades. Fíjese que el mismo Santiago nos habla en el capítulo que sigue, capítulo 4, y él empieza diciéndonos, ¿verdad?, pero ¿de dónde nacen las guerras y de dónde vienen las contiendas? Y él mismo responde, ¿verdad?, en que la gente de alguna manera quiere alcanzar algo. Mire, tal vez no tiene alguna cosa y porque se haga lo que ellos quieren, resultan, dice, por eso matan, por eso mienten. Usted vio que hace poco, al día de ayer cabalmente, hubieron unas muertes en una sinagoga judía. Mire, en pleno Shabbat los fueron a matar. ¿Pero por qué? Porque hay celos, hay contiendas, hay envidias, y todo comienza muchas veces porque no están en la misma opinión. Unos opinan que lo que está haciendo es bueno, otros opinan que no, que es malo, y que me amenazó, pues yo lo mato de una vez. Y entonces hay una falta de sabiduría en el mundo, que eso nos lleva a la violencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que en todo momento su sabiduría nos ilumine y no nos dejemos llevar por pequeñas palabras, ¿verdad?, que muchas veces nos pueden exaltar y llevarnos a la ira, al enojo. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Dice el verso 15, que esa no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Y cómo puede decir Santiago que esa no es la sabiduría que viene del cielo? Y él mismo dice, bueno, esa sabiduría que causa celos, que causa contienda, que causa amargura, es una sabiduría terrena. La sabiduría que yo le decía que de alguna manera fue derramada en los seres humanos, y hasta el día de hoy nosotros venimos de alguna manera arrastrándola. Dice, es puramente humana, diabólica. La versión en inglés me gustaba, que dice que en realidad esa sabiduría no es espiritual, es demoníaca. Imagínense, unos términos que a la larga dice uno, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y mucha gente así vive. Mira, la sabiduría del ser humano, esa es la sabiduría terrenal, la sabiduría que el hombre tiene. El verso 16 nos vuelve a decir, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hermano, vuelvo a repetirle lo que le acabo de decir, ¿verdad? ¿Por qué llegaron a confundirse los de la Torre de Babel? Porque quisieron alcanzar una sabiduría dejando a un lado a Dios. Cuando sacamos a Dios de nuestros planes, dice que ya hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hermano, mire, ya le puse el ejemplo, ¿verdad?, de lo que sucedió ayer. Esas son acciones malvadas. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que los otros están aprendiendo. Mire, yo siempre le toco a los judíos, hermano, porque de alguna manera, cuando yo los veo a ellos, yo no sé si usted ha visto que ellos usan unos flequitos que se salen del saco y de la camisa. Esos flequitos, como los que tiene Sonia ahí, los que tiene Wanda también, esos flequitos les llaman tzitziot.
Y lo que significan es que cualquier judío al ver esos flequitos debe de servirles como un recordatorio de un Dios que los creó, pero sobre todo que hay que guardar los mandamientos que Él estableció. Entonces, cuando ellos ven esos sitios, rápido se acuerdan de los mandamientos. No pecarás, no robarás, y entonces están pendientes. Pero yo cuando veo a un judío, ¿en qué cree que pienso? En la misericordia de Dios, que de alguna manera les puso un velo a ellos para tener misericordia de nosotros. Y cada vez que yo veo que algo les sucede, porque ellos no entienden, tal vez otros cristianos no entienden por qué el amor hacia ellos, no es precisamente que haya un amor, aunque el Señor dijo que debíamos amarlos y pedir por la paz en ese lugar, y seríamos bendecidos, ¿verdad? Todo el que los ame, el Señor nos devolverá el sentimiento que hay hacia ellos. Pero hermano, yo cada vez que los veo, lo primero que pienso es en mí, ¿verdad? La misericordia de Dios conmigo. Porque si no fuera por ellos, hermano, que a su rebeldía, dice Romanos capítulo 11, ¿verdad?, nosotros siguiéramos endurecidos. Entonces los endurecen a ellos momentáneamente para introducirnos a nosotros y luego les quitan el endurecimiento. Ya que han hecho el tercer templo, ¿verdad? Porque hasta después se les abren los ojos. Precisamente ahí en el tercer templo, cuando se sienta el anticristo y él dice ser Dios, se les abren los ojos y se dan cuenta que cometieron un error. Va a ser tarde, pero ya nosotros vamos a ir dándole gracias a Dios, ¿verdad?, a esa pequeña confusión que a la larga les va a traer salvación, afortunadamente a los que se arrepientan, ¿verdad?, y crean. Entonces dice el verso 17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, mire, y aquí es donde tenemos que prestar atención, porque aquí le voy a volver a hacer preguntas. Ya le pregunté quién es sabio, nadie me contestó. Espero que ahí tengan notado su respuesta. Pero fíjense que aquí, cuando nos explican realmente cómo es la sabiduría que viene del cielo, nos dice que esa sabiduría es pura. En otro lado, yo creo que diría en inglés, primeramente es pura. Bueno, le daría yo esa interpretación. En primer lugar, la sabiduría de Dios es pura. Hermano, y cuando algo es puro, es que no tiene ningún tipo de contaminación. Hermano, a usted le pueden dar algo que aparentemente el 99% sea bueno, pero con 1% de falsificación, eso ya no es puro. Por más que parezca el 99% bueno, con el 1% malo, eso ya no es puro. Entonces la sabiduría de Dios dice que en primer lugar es pura. ¿Cuántos tenemos sinceridad pura? O pura sinceridad. Porque la sinceridad y la pureza van de la mano. Dice, además de ser pura, es pacífica. ¿Cuántos sabios aquí usted ha visto que se enojan cuando no les prestan atención a sus consejos? Hermano, imagínense que es que yo tengo la sabiduría divina y tienen que prestarme atención. No, dice que la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. No, yo les estoy dando la palabra. Si la toman, bueno, si no la toman, pues ya no es problema mío, ¿verdad? Esa es la forma que deberíamos actuar. Dice, es bondadosa. Imagínense las características que tiene esta sabiduría. Pura, pacífica, bondadosa. Mire, que está pensando en hacer el bien. Que es dócil. No sé cómo podríamos aquí poner la docilidad. Dice aquí misericordia, será lleno de misericordia. Es dócil, hermano. Usted ha visto cuando se acerca usted a un caballo, dicen, es dócil, ¿verdad? Se puede acercar uno con confianza.
Imagínense que diga, ese es sabio, pero no es dócil. Hermano, ¿qué sabiduría tendrá? Le va a dar sus patadas a usted. Entonces esa sabiduría no es de Dios. Dice que la palabra de sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión. Esa sería la misericordia, ¿verdad? Tener compasión. Y de buenos frutos. Mire, dice que es imparcial la sabiduría de Dios. Usted, bueno, hace poco acabamos de ver el otro caso, ¿verdad? Las noticias de un juez que le querían dar una posición y hubieron tantos conflictos si le daban la posición o no. ¿Por qué? Porque se espera que un juez, hermano, bueno, tenga una vida pura, ¿verdad? Y sin contaminación y haya cierta transparencia. Imagínense, quieren transparencia de toda la vida. ¿Y qué puede hacer uno si en su adolescencia o en su niñez uno cometió errores, ¿verdad? Y ya casi lo descalifican a uno, ¿verdad? Para esos puestos. ¿Por qué? Porque dice que debe haber imparcialidad. Y la imparcialidad es que a la hora de juzgar, nosotros juzgamos a los demás por lo que hacen, ¿verdad? Y los juzgamos que lo que están haciendo es malo. Pero al no tener imparcialidad, nosotros lo que hacemos, queremos que cuando nos juzguen, su juicio sea bueno para con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, nuestro juicio para los demás es de acusación. Pero cuando me van a juzgar a mí, no, por favor, tengan misericordia, ¿verdad? Entonces, dice que debemos ser imparciales. Con el mismo juicio que juzgamos a los demás, esperemos que nos juzguen. Pero por eso es de que la otra parte nos habla de la sinceridad, porque para que la gente nos juzgue con un juicio agradable a nosotros, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? No somos sinceros y queremos aparentar algo que realmente no somos. Miren, por eso es que a veces se enoja uno cuando viene a la iglesia, que ve que en la iglesia... No me refiero, cuando digo la iglesia, no me refiero precisamente a este lugar, a toda la iglesia. En la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Pero muchos vienen a la iglesia, hermano, con una fachada de santidad que en su casa no la tienen. Y entonces eso se llama hipocresía, falta de sinceridad. Y entonces eso no puede venir de Dios. Entonces tenemos que tener sinceridad en nuestras vidas, como somos en nuestra casa, pues así que nos conozcan aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia nos conocen de una manera tan bonita. Si ya uno va a convivir con los hermanos a un restaurante un momentito, ¿verdad? Y se dan cuenta, y este es el hermano que nos visita. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ¿cómo se demuestra? Con la vida diaria, con las obras, con lo que uno hace. Entonces dice uno, es que en la iglesia de veras necesitamos de sinceridad, decimos, ¿no? Porque seamos como somos, pero en todo lugar, en todo tiempo, ¿verdad? Para que la gente pueda decir, bueno, yo voy a una iglesia y realmente los hermanos se les ve la sinceridad, porque así como son adentro, así son afuera, no nos extrañamos, ¿verdad? Y por eso vamos. Y otros por eso no vienen, ¿verdad? Porque dicen, es que ahí son así, allá afuera ni hablan, ¿verdad? No, entonces tenemos que ser, mire, una sabiduría que viene pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Fácil, ¿verdad? En fin, dice el verso 18, ya casi terminando. Pero como tengo que ser sincero, no es cierto. No, sí, vamos a terminar. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, el que tiene paz puede contribuir a que haya paz en medio de otros, ¿verdad? No, que hay veces que hay problemas, hermano, entre matrimonios, ¿verdad? Y llaman ahí al hermano, mire usted que está cerca de Dios, le dicen muchas veces a uno,
¿Qué se puede hacer en esta situación? Mándelo, échalo a la... Sin saber realmente cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Y entonces hay que ser sabios, ¿verdad? Y preguntar, por eso la sabiduría muchas veces es difícil de decir, pues, ¿cuál es el concepto de la sabiduría? Muchos tienen diferentes conceptos. Bueno, que la sabiduría es el aplicar en el momento el conocimiento adquirido, que la sabiduría es aplicar un conocimiento que antes nadie lo había aplicado. No, hay muchos conceptos y están bien todos ellos, pero nosotros tenemos que ponernos a pensar que la sabiduría, sobre todo el amor y todas las cosas que hemos hablado, tiene que llevarnos a la paz. Alguien que no provoca la paz, difícilmente es sabio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos si después de hacernos estas preguntas, ¿verdad?, nos damos cuenta que en nuestra vida no existe nada de eso? ¿Qué podemos hacer? Yo le dije que le iba a estar haciendo preguntas. Alguien me dice, ¿qué podemos hacer? Pues no nos queda más que orar, ¿verdad? Orar, y dice en el mismo Santiago, ¿verdad?, en su capítulo 1, verso 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Mire, en inglés dice, debe preguntarle a Dios, ¿verdad?, que Él se la dará generosamente. Mire, sin reproche, hermano, y dice que generosamente, abundantemente, ¿verdad? Mire, Dios, hermano, no se queda con nada. Si nosotros venimos realmente con sinceridad delante de Él y le decimos, Señor, mira, necesito sabiduría, como Salomón le dijo en una oportunidad, dice que el Señor dijo, wow, me agrada que en vez de pedirme riqueza, me está pidiendo sabiduría. Pues por cuanto no me pediste riqueza, sino sabiduría, le dice el Señor, te doy de las dos. Y mire, Salomón sí le construyó el templo a Dios. Él fue el que edificó el templo a Dios. Mire, a un hombre que pidió sabiduría, dice Dios, a este lo voy a escoger para que él me edifique mi casa. Entonces, hermanos, el tiempo pasa, ¿verdad? Y con el tiempo pasan los años, pasan los días, pasan las semanas. Mire este verso. Dice Salmo 90:12, enséñanos, Señor, a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Fíjese que este salmo yo lo estaba usando precisamente en un funeral. Y cuando yo estuve leyendo el salmo completito. ¡Wow! ¡Qué salmo más hermoso, hermano! Porque empieza hablando, es un salmo de Moisés, este salmo no es de David. Y empieza hablando Moisés ahí, que él conocía pues a todo el pueblo que salió con él de Egipto. Y durante varios años él fue viendo cómo la gente iba muriendo en el camino y empezaron a suceder tantas cosas que él podía decir, Señor, solamente tú nos has sido refugio de generación en generación. Mire, y cuando hablamos de refugio, estamos hablando que Moisés podía decir, Señor, realmente ahora entiendo que nosotros necesitamos estar metidos dentro de ti, porque solamente de esa manera nosotros vamos a alcanzar un refugio, ¿verdad? Pero luego, después él llega, después de explicarle al Señor todo lo que está pasando, ¿verdad?, y sacar conclusiones, porque él mismo dice ahí, ¿verdad?, wow, yo me doy cuenta, dice que hoy realmente el hombre solo vive 70 y los más fuertes 80 años, dice. Y a pesar de eso, el tiempo se pasa como que fuera un suspiro, como que fuera un sueño, dice, así de rapidito. Pero llega y en el verso 12 le empieza a decir al Señor, de tal manera una oración podríamos decir, enséñanos, Señor, a contar bien nuestros días para que en nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Por qué decía Moisés que había que adquirir sabiduría hablando de los días? Hermano, porque él no dijo, bueno, si los años son 80 y se pasan volando, ¿qué me queda? Mejor hablar de los días. Pues los días traen horas
las horas que traen, minutos, segundos, hermano, y todo va, hay un instante, les decía yo a los hermanos, ¿verdad?, el otro día, tenemos que aprovechar el instante, hermano, el instante de nuestra salvación. Gracias a Dios aquí todos somos salvos, pero hermano, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe a contar nuestros días, es porque en ese instante que nosotros tomamos una decisión, va a ser para nuestra eternidad. Aquí el tiempo se pasa volando, pero nos queda toda una eternidad, y esa eternidad depende si la anduvimos sabiamente por este paso. Aquí solo es un paso, hermano, imagínense, y si en ese paso fue de sabios, de seguro tomamos la decisión correcta de tomar a Jesús como nuestro refugio, meternos en Él, y si estamos en Él, dijo Jesús, ¿verdad?, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Es necesaria la sabiduría, y lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor pues que realmente podamos nosotros vivir esa sabiduría que Él ha derramado en nosotros, y no solamente que esté en nuestra boca, ¿verdad?, que cuando nos hacen preguntas de la Biblia nosotros podamos contestarlas con aquella facilidad. Decía, hace un momento le decía yo una alusión, ¿verdad?, de tener la plena seguridad. Esa plena seguridad nos permite no solo ir con rapidez, sino hacerlo sabiamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde, Señor, porque en tu voluntad has permitido que podamos explicar un poquito de tu sabiduría que tú has dejado en este libro, que es tu palabra. Gracias, Señor, porque en este libro que tú nos has dejado escrito, Señor, podemos ver a Cristo, y en Él, dice tu palabra, que están escondidos todos los secretos, todos los tesoros, todos los misterios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que nosotros anhelamos más que conocimiento, anhelamos conocer más de Cristo. Señor, permite que en cada momento de nuestra vida realmente nosotros podamos evidenciar nuestro amor por tu Hijo amado, que con dolor vino a pagar el precio de nuestra salvación. Por eso estamos agradecidos, Señor, y lo único que podemos hacer es someternos a tu autoridad, a tu soberanía, y hacer tu voluntad, Padre, a través de cumplir puramente y con sinceridad lo que tú has dejado establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los que están acá presentes, que no nos vayamos igual de este lugar. Cada necesidad tú la conoces, Señor, tú conoces lo que hay dentro de nuestro corazón, y lo que hay en nuestro corazón es el que nos motiva a vivir, Señor. Concede, Señor, esas peticiones de nuestro corazón para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues estamos despedidos.